diferentes pigmentos en que van a absorbernos la radiación solar dependiendo de la longitud. Recordemos que la luz que nosotros vemos como una luz blanca realmente es una mezcla de radiaciones de diferentes colores. Aquí, por ejemplo, entonces nos está mostrando en todo el espectro de luz visible, ¿sí? Entonces, nos está mostrando todo el espectro de luz, perdón, dependiendo de la longitud de onda, y nos está mostrando entre diferentes pigmentos eh, que van a realizar la absorción de la luz. Entre ellos tenemos el principal y el más conocido por nosotros, que será la clorofila, ¿cierto? Tenemos clorofila A y clorofila B. Como ustedes pueden ver, esa línea gris clara, aquí, entonces está dando como la absorción, donde esté más grande la montaña o el pico, ese es el mayor pico de absorción, donde está la longitud donde más se absorbe luz la clorofila, ¿sí? Entonces vemos que la clorofila, las dos clorofilas, la A con la B, que es la línea punteada negra, más gruesa, entonces están absorbiendo tanto en longitudes de onda de, de la gama del color azul, ¿sí? Azul y un poco hacia el violeta en el caso de la clorofila A, y en la radiación roja, ¿sí? Aquí como podemos ver en esta parte. También tenemos otros pigmentos como son los carotenoides, ¿cierto? Los carotenoides que son los que le dan, por ejemplo, el color naranja a la zanahoria, ¿sí? Y tenemos la ficocianina, ¿cierto? Que tienen otras longitudes de onda donde absorbe eh, la luz, ¿sí? De esta manera, entonces, esos pigmentos lo que van a hacer es absorber la luz, una luz que es una energía luminosa, y la van a convertir, van a empezar a transformar esa energía luminosa en energía química, ¿sí? De tal manera, entonces, que a través de la fotosíntesis, nosotros tenemos dos fases, o dos grandes fases que se va a desarrollar esta fotosíntesis. Una, entonces, es la fase luminosa, donde se capta esta energía, esta radiación solar, ¿sí? Y el objetivo de esa fase luminosa es la producción de NADPH, recuerden que es una molécula con poder reductor, y la producción de ATP. Ese NADPH y ese ATP, ¿para qué se van a utilizar? Para la siguiente fase de la fotosíntesis, que básicamente es el ciclo de Calvin, o que también lo pueden ustedes encontrar como la fase oscura de la fotosíntesis, ¿sí? Porque ya no está relacionada con la fuente de luz, con la radiación solar. Listo, para que lo tengamos presente. Y ya en el ciclo de Calvin, entonces, vamos a iniciar lo que es a generar los esqueletos carbonados para la síntesis de diferentes biomoléculas. Recordemos entonces que las plantas son las únicas que pueden generar de nuevo su propio alimento, ¿cierto? Entonces, es esta la forma en la cual las plantas van a realizar estos procesos a través de la fotosíntesis y las posteriores reacciones, obviamente, para la producción de las biomoléculas necesarias para su desarrollo. Entonces, la parte de la radiación de la fase luminosa, entonces, se va a estar dando en dos fotosistemas, el fotosistema 2 y el fotosistema 1. ¿Sí? Si estamos entonces hablando de que tenemos una radiación luminosa, ¿sí? Nosotros ese fotón lo que vamos a hacer es captarlo y nos vamos a hacer nos va a hacer un transporte de electrones, básicamente, ¿sí? ¿Para qué vamos a usar entonces esa radiación luminosa? Para, entre otras cosas, entonces, hacer un, una hidrólisis del agua, ¿sí? Y esa hidrólisis del agua lo que nos va a generar entonces es la producción de oxígeno, ¿cierto? ¿Sí? Entonces vamos a producir oxígeno y vamos a producir eh, dos, cuatro protones de hidrógeno, ¿sí? Esos cuatro protones de hidrógeno y cuatro electrones, ¿cierto? ¿Sí? Esos electrones van a ser transferidos,
¿sí? A través del fotosistema 1 a esta molécula, la, se me olvidó en ese momento el nombre, es una, oh, perdón, en un segundo, ¿cuál es el nombre de la molécula? Bueno, no, se me fue el nombre de esta molécula. Esta molécula entonces va a recibir dos electrones cada molécula, por eso tenemos dos moléculas de, de ella, ¿sí? Y va a producir entonces su contraparte reducida, mira que ya la tenemos como H2, ¿sí? Entonces, y se va a utilizar obviamente dos protones que vienen del medio externo, ¿sí? Esto entonces que estamos acá nos dice estroma y luz, estamos aquí en la membrana en una de las membranas del tilacoide, que es la estructura donde se, se va a desarrollar el proceso fotosintético, ¿sí? Esto entonces aquí tenemos que entonces en el primer paso de este fotosistema producimos oxígeno, ¿cierto? Que las plantas lo van a liberar y que nosotros vamos a usar en el proceso de respiración, eh, y nos está produciendo esta molécula reducida. Esa molécula reducida entonces en la siguiente fase va a pasar esos cuatro moléculas reducidas, porque tuvimos dos por cada par de electrónico, va a pasar esos cuatro electrones a otra proteína, al citocromo B, 6F. Ese citocromo B, ¿sí? Entonces, posteriormente, va a pasar los cuatro electrones a la plastocianina, a cuatro plastocianinas, un electrón por cada molécula de plastocianina. Aquí por eso tenemos cuatro, porque tenemos cuatro electrones, ¿sí? Y va, mira que esta molécula tiene un elemento que es el cobre, ¿sí? Más dos, y nos pasa a la plastocianina con cobre más uno, ¿sí? ¿Por qué? Porque cada una de esas moléculas le ingresó un electrón, entonces nos está quitando una de las cargas positivas que tiene la molécula. Posteriormente, entonces, ya eh, esos cuatro electrones que tiene aquí la plastocianina van a ser transferidos al fotosistema 1, ¿sí? Ese fotosistema 1 entonces recibe los cuatro electrones, uno de cada una de las cuatro plastocianinas, ¿sí? Y va a reducir la ferreoxina oxidada, la va a pasar a ferreoxina reducida. Y posteriormente esa ferreoxina se va a reoxidar con la consecuencia de la formación de NADPH, como lo vemos aquí, el ingreso de dos NAD para producir dos NADPH. Entonces, como les decía al inicio, uno de los objetivos de la fotosíntesis y de la fase luminosa, es producir NADPH, ¿sí? Y ya estamos viendo que esa producción de NADPH se está dando a través del fotosistema 1, ¿sí? Bueno, aquí entonces es que puede haber aquí estamos viendo el ciclo completo, ¿cierto? Aquí después de que la molécula se reduce, puede pasar los electrones al citocromo B, el citocromo B a la plastocianina, la plastocianina al fotosistema 1 y la fotosistema 1 a la ferreoxina. Este ciclo puede ser continuo. ¿Listo? Posteriormente, entonces, si ustedes vieron, cuando estábamos en el fotosistema 1, ¿sí? E incluso en el fotosistema 2, aquí, en el fotosistema 2, perdón, eh, ingresaron, este es el estroma, ¿sí? Y esta es la luz, el lumen del tilacoide, ¿sí? Y miren que se está generando un paso de protones de este lado de la membrana a este lado de la membrana.
Esto genera un gradiente protónico. Se están haciendo paso de protones a medida que se van transfiriendo los electrones, se van transfiriendo protones de un lado al otro, ¿sí? Y que aquí ingresaron los protones, 4 protones, pero aquí se generaron 4 protones, ¿sí? Y posteriormente, en el paso del citocromo, ingresan o sea, tenemos 8 protones en este lado de la membrana. Eso me va a generar un gradiente protónico que vamos a tener acá, muchos protones, muchas moléculas de carga positiva, ¿sí? Y esas moléculas de carga positiva son las que van a estar involucradas en el proceso de generación de ATP a partir de, en este caso, de electrones provenientes y de protones provenientes de la luz, ¿sí? Entonces este proceso se llama fosforilación, una fotofosforilación. ¿Por qué? Porque estamos hablando de moléculas o de electrones y protones que provenían básicamente de la radiación solar, ¿sí? Cuando yo tengo este gradiente protónico, ¿sí? Cuando ustedes lo lean y revisen más a fondo el tema, si les correspondió, este gradiente protónico, entonces lo que va a hacer es ser utilizado por esta enzima que es según lo que dijo, que es la ATP sintasa o sintetasa, y en el cambio, cuando los protones son transferidos a del lado del lumen ultracoide al estroma, entonces tenemos que se da el proceso de fosforilación o de unión del fósforo inorgánico al ADP para la generación de ATP. Entonces, ese gradiente protónico es el que me va a ayudar a la generación de ATP en este primer paso de, las, de la fase luminosa de la fotosíntesis. Hasta ahí, ¿tienen alguna duda? Yo sé que el proceso es complejo, pero es como para que ustedes lo vean y cuando lo lean puedan clarificar las cosas. Ok, listo. Entonces, hasta este paso ya tenemos entonces la producción de ATP y tenemos la producción de NADPH que vamos a utilizar en el ciclo de Calvin. Listo. Entonces, para el ciclo de Calvin, entonces es donde vamos a empezar, la molécula va a empezar a incorporar el CO2, el carbono, para la generación de estructuras carbonadas, ¿sí? Entonces, antes de ingresar directamente a las reacciones del ciclo de Calvin, vamos a ver aquí la actividad de la enzima rubisco, del complejo enzimático rubisco, ¿sí? Básicamente, entonces, esta enzima rubisco trabaja sobre una molécula carbonada que es la ribulosa 1,5-bifosfato, ¿sí? Sobre este compuesto, lo que va a hacer la enzima, entonces, es que nos va a eliminar un protón, miremoslo acá, miren el protón de donde salió, ¿sí? Del carbono 3, ¿sí? Y eso nos va a ayudar a, como dice la diapositiva, a estabilizar la molécula. Mire que nos generó eh, un, este intermediario donde yo tengo entonces eh, el grupo fosfato, ¿sí? Normal, el carbono 1 no me cambió, en el carbono 2 yo tenía un doble enlace, al salir el protón, entonces yo tengo ya que se me genera un doble enlace y el oxígeno me queda con una carga negativa, ¿sí? Genero un doble enlace entre los dos carbono 2 y 3, como se ve acá, el OH sigue estando normal, mirando aquí, el grupo OH no cambió, y la parte final de la molécula tampoco tuvo ninguna
ninguna modificación de esta parte. Solamente tenemos modificación en este lado, en la parte superior, ¿sí? Aquí entonces se genera este compuesto que se llama un enediolato, ese es el nombre como tal de esta molécula que se generó luego de la salida del protón, ¿sí? Y esa molécula entonces va a unir una, un grupo, un CO2, perdón, gas carbónico, ¿sí? Ese CO2 va a unirse a la molécula, ¿sí? Miren lo que aquí teníamos esta molécula en este punto, en el carbono 2, es donde nos está mostrando la imagen que se va a desarrollar la unión de ese grupo carboxilo, carboxilo no, de este CO2, ¿sí? Entonces, es la forma como se da la fijación del CO2 a los esqueletos carbonados que ya están dentro de la molécula, dentro de la célula, dentro de todo el gas. Entonces, esta es la fijación de la carboxilación de esta molécula carbonada que tenemos de ribulosa, que es una pentosa. Mire que ahora ya tenemos, en vez de 5 carbonos, donde arrancamos, teníamos 5, ahora ya tenemos 6 carbonos porque nos ingresó este carbono. Entonces vamos fijando el gas carbónico, ¿sí? En el siguiente paso de la Rubisco, entonces, lo que hace es que va a haber una hidratación, ¿sí? Para eliminar este grupo carbonilo, ¿sí? Entonces miren que ese grupo carbonilo pasó desde el grupo carbonilo a tener un grupo hidroxilo, porque entonces, ¿qué hizo? Se redujo la molécula en el carbono 3 por la hidratación que se dio, ¿sí? Entonces, ya ahora seguimos con 6 carbonos, pero tenemos entonces eh, la molécula sin insaturaciones y tenemos los dos hidroxilos. Posteriormente, entonces, el paso que sigue es que este producto que tenía 6 carbonos, ¿sí? Se va a partir en dos moléculas. ¿Cuáles son esas dos moléculas? 3-fosfoglicerato, ¿sí? Tenemos dos moléculas a partir por este punto, por donde se dio la hidratación, ¿sí? Se va a romper y vamos a tener entonces dos moléculas muy similares, ¿cierto? Como lo podemos ver aquí, eh, que, o dos moléculas similares, no, dos moléculas iguales, perdón, que son dos moléculas de fosfoglicerato, ¿ok? Eso como para que lo tengamos presente, que son los pasos que realiza la enzima Rubisco en el momento de la fijación de nitrógeno, porque cuando veamos ahorita el ciclo de Calvin, entonces vamos a ver como tal la fijación en una sola reacción realizada por la enzima Rubisco, pero entonces realmente esa flecha que vamos a ver ahorita son estos cuatro pasos, o sea, hay cuatro reacciones enzimáticas, listo, catalizadas por la misma enzima. ¿Está claro el papel de la Rubisco? Bueno, entonces continuemos. Entonces, ya pasando directamente al ciclo de Calvin, entonces, como dijimos ahorita, empezábamos con un esqueleto carbonado, al igual que la Rubisco estaba trabajando con un esqueleto carbonado de 5 inicialmente. Aquí también tenemos un esqueleto de 5 carbonos, que es la ribulosa 5-fosfato. ¿Alguno de ustedes se acuerda dónde vimos la ribulosa 5-fosfato en estos días? ¿Ninguna se acuerda de dónde vimos la Rubisco? La Rubisco no, la ribulosa 5-fosfato. Efectivamente, en el ciclo de las pentosas. En el ciclo de las pentosas, terminamos el ciclo de las pentosas en la ribulosa 5-fosfato que pasaba posteriormente a ribosa 5-fosfato.
¿sí? Entonces, aquí vamos a iniciar el ciclo de Calvin con este esqueleto carbonado de 5, que es la ribulosa 5-fosfato, que con una molécula de ATP, ¿sí? Catalizando la reacción, la fosforibulosinasa, lo que va a hacer es que nos va a fosforilar la molécula de ribulosa 5-fosfato y ahora vamos a tener un esqueleto carbonado de 5, pero con dos fosforilaciones, una en el carbono 5, este que cabe marcar acá, y una en el carbono 1, ¿cierto? ¿Sí? Ese es el primer paso. Ahora, si recuerdan la reacción anterior, la ribulosa 1,5-bifosfato es la molécula en la cual hace acción la rubisco, ¿sí? Y se da la fijación del CO2, ¿sí? Entonces, ya aquí nos muestra la parte final, aquí ya pasaron todas las 4 reacciones que les expliqué en la primera, en la diapositiva anterior, donde se muestra cómo es que la rubisco da el proceso de carboxilación de esta molécula ribulosa 5-fosfato y así entonces empezamos a ingresar CO2. Recuerden que la fotosíntesis, que las células capturan CO2 y liberan oxígeno, ¿cierto? Entonces, y eso es, digamos, como lo que más nos acordamos nosotros de la fotosíntesis. Entonces, es en este paso, es en la enzima rubisco, complejo enzimático rubisco, que se da esa fijación del CO2. ¿Listo? Y nos produce entonces, como ya lo vimos, de la ribulosa 1,5-bifosfato, el 3-fosfoglicerato. ¿Listo? La siguiente reacción, entonces, es que cada fosfoglicerato, entonces aquí nos va a pasar en este ciclo de Calvin lo mismo que nos pasó en la glucólisis. Aquí nos van a seguir explicando con una sola molécula, pero tenemos que tener presente que se generaron dos fosfogliceratos en la reacción anterior. Entonces, cada fosfoglicerato va a pasar, entonces si yo gasté un ATP, yo voy a tener que sumarle otro ATP porque son dos moléculas las que van a hacer el proceso por cada molécula de ribosa. Entonces, realmente aquí serían dos y aquí salen dos ADPs, ¿sí? Y aquí obviamente van a ser dos fosfogliceratos. Entonces, el 3-fosfoglicerato se volvió a fosforilar, ¿sí? Entró un ATP y se generó entonces el 1,3-bifosfoglicerato. Si ustedes se dan cuenta, entonces hemos gastado dos ATPs. Y yo les dije que en la fotosíntesis que vamos a hacer, vamos a generar o vamos a crear esqueletos carbonados. Eso significa que es una ruta sintética, ¿cierto? De biosíntesis. Y recuerden otra vez que las rutas de biosíntesis entonces van a tener un consumo o un gasto energético. ¿Listo? Entonces, miren que nos estamos dando cuenta. Aquí ya llevamos dos ATPs más uno de atrás, vamos en tres ATPs en esta ruta de ciclo de Calvin. Teniendo ya el 1,3-bifosfoglicerato, entonces ese 1,3-bifosfoglicerato en presencia o usando el NADPH, ¿sí? Que generamos en la fase luminosa, ese 1,3-fosfoglicerato va en presencia de la enzima gliceraldehído 3-fosfato deshidrogenasa, nos va a generar el gliceraldehído 3-fosfato. ¿Recuerdan ustedes dónde usamos o dónde participa el gliceraldehído 3-fosfato? Chicas, ¿dónde vimos el gliceraldehído 3-fosfato? Hola, ¿se acuerdan dónde participaba el gliceraldehído 3-fosfato? Ok, entonces recuerden que la glucosa pasaba a fructosa, luego se iba fosforilando, ¿sí? Hasta que en un momento esa molécula se partía y generaba gliceraldehído 3-fosfato y dihidroxiacetona, ¿cierto?
Entonces miren que el glicaldehido 3-fosfato es un intermediario de la vía de glucólisis, pero además de ser de la vía de glucólisis, es de la vía de la gluconeogénesis, que es el proceso inverso, ¿sí? Porque son las mismas rutas biosintéticas, son los mismos pasos metabólicos, excepto en las tres reacciones irreversibles, ¿sí? Donde cambiaba la enzima, porque al ser una reacción irreversible se utilizaban otras reacciones para se usaban otras reacciones, la participación de otras enzimas y de algunas reacciones adicionales para generar la glucosa. Entonces, mire que aquí ya tenemos un esqueleto que hace parte entonces de la formación de moléculas más complejas como la glucosa, ¿cierto? Entonces, de esta manera ya interconectamos el ciclo de Calvin a las rutas de biosíntesis de los carbohidratos. ¿Sí? ¿Se acordaron un poquito o no de la glucólisis? Tienen que empezar a enlazar porque eso es lo que ustedes tienen que hacer en el trabajo colaborativo. Por eso, todos tienen que estudiar algunos ciclos y posteriormente entre todos van a empezar a construir ese trabajo colaborativo con la ayuda de todos. Por eso lo necesitan. ¿Sí? Porque lo contrario, tendrían que cada uno de ustedes estudiar todos los ciclos biosintéticos. Sería obviamente lo ideal. Los ciclos bioquímicos, perdón, no biosintéticos, los biosintéticos, los del catabolismo. Eh, pero entonces, lo ideal es que ustedes estudien todos, pero en este caso, para que sea de mayor facilidad para ustedes, cada uno está estudiando dos rutas biosintéticas y posteriormente van a hacer la integración de esas rutas. ¿Listo? Entonces ya tenemos hasta ahí, básicamente hasta ahí vamos a tener el ciclo de Calvin hasta la formación de gliceraldehído 3-fosfatos, ya de ahí para allá, entonces como les dije, esto se va por vía de gluconeogénesis, por ejemplo, ¿sí? Eh, Gluconeogénesis, no me ocupó, ¿sí? Por gluconeogénesis se va a la formación de glucosa, ¿sí? A glucosa, que también posteriormente, sin llegar a la glucosa, sino quedándose como dicho, quedándose en glucosa fosfato en la segunda reacción, puede isomerizarse, acuérdense, a glucosa 1 fosfato, que va a participar en la síntesis de glucógeno. ¿Listo? ¿Sí? Entonces, de esa manera, entonces se puede hacer el almacenamiento de los esqueletos carbonados. Ok. Hasta ahí entonces sería la parte de la fotosíntesis y el ciclo de Calvin, que son dos reacciones muy interconectadas, son dos partes la fotosíntesis nos abarcaría entonces las reacciones luminosas y las reacciones del ciclo de Calvin, y el ciclo de Calvin solamente sería esta parte de la fase oscura, empezando en la ribulosa y teniendo muy presente obviamente la participación y el mecanismo de acción de la rubisco. ¿Sí? Ok, entonces pasemos a nuestros dos últimos ciclos o fases, que serían entonces el ciclo de Krebs y la fosforilación oxidativa. ¿Sí? Entonces, este es el ciclo de Krebs. El ciclo de Krebs consta de 8 reacciones biosintéticas, ¿sí? Como ustedes pueden ver, aquí, bueno, yo sé que se ve un poco pequeño, pero ya vamos a agrandar cada una de las reacciones. Importante aquí, tenemos una molécula que ayer el miércoles, perdón, no, ayer sino el miércoles, trabajamos mucho y fue el acetil-CoA. ¿Sí se acuerdan del acetil-CoA? Ok, listo. ¿De dónde venía el acetil-CoA que trabajamos el miércoles? Ok, de la degradación, no de la síntesis. Bueno, en la síntesis también participa la acetil-CoA, pero entonces sí.
pero lo producimos a partir de la degradación, de la beta-oxidación del ácido graso. Obviamente, recuerden que el proceso inverso es la biosíntesis, como dice Yesenia, y la síntesis del ácido graso también se da haciendo unión de acetil-CoA. ¿Listo? Ok. Pero bueno, está bien. Igual está bien la respuesta de Yesenia. También se ve en biosíntesis de ácidos grasos. Aquí tenemos entonces, mira, otras moléculas que nosotros hemos estado mencionando como cofactores. Mira el NAD, tenemos 2 NAD, ¿sí? 3 NAD, tenemos 2 moléculas de CO2, ¿sí? Y aquí tenemos una quinona, pero realmente, o sea, aquí nos adelantaron el paso, esto aquí puede ser un FAT. En algunos ciclos, ustedes lo van a ver como FAT H2 en este punto. Lo que pasa es que el FAT H2 posteriormente reduce la quinona a ubiquinol, que es lo que nos está mostrando acá. No me di cuenta. Y aquí entra un FAT. Listo. Ok, tenemos, miren que también se produce eh, la producción de una molécula de GTP, listo, y eso sería como lo que estamos produciendo. Aquí tenemos entonces las 8 enzimas, la enzima 1, la 2, la 3, la 4, la 5, la 6, la 7 y la 8, ¿sí? Ahora vamos a empezar a ver cómo más. Recuerden entonces que el ciclo de Krebs puede tener las dos opciones, es un ciclo anfibólico, o puede usarse para degradación o puede usarse para síntesis, o sea, para intermediarios del ciclo de Krebs pueden ser usados también para síntesis de moléculas. Entonces, por esa razón, entonces se llama que es un ciclo anfibólico. Puede ser catabólico o anabólico. En el caso del catabolismo, sí, entonces tenemos que cuando hablamos de glucólisis el lunes, sí, la idea entonces era que esa molécula tenía que degradarse y la idea de degradarse entonces es degradar la molécula hasta la molécula más simple, que sería CO2, ¿sí? Entonces, nosotros quedamos en la glucólisis, ¿dónde? ¿Hasta dónde llegamos en la glucólisis? ¿Se acuerdan? Exactamente, hasta el piruvato. Llegamos hasta el piruvato y entonces partimos de la molécula de 6 carbonos, que era la glucosa, y llegamos hasta la de 3. Pero la idea es de hacer la degradación completa de la molécula. Entonces, dejarla en CO2, es decir, en esqueletos de un solo carbono, o moléculas de un solo carbono. Entonces, esa, eh, ese paso de piruvato que tenemos acá, ¿sí? Que tiene 3, de que nosotros necesitamos llevar esto a partirlo aquí, aquí y aquí, ¿sí? Que eliminemos este carbono, degrademos totalmente esta molécula, ¿sí? Entonces, ese paso, para que el piruvato y la degradación de la glucosa ingrese al ciclo de Krebs, tiene entonces la reacción de un complejo enzimático que es la piruvato deshidrogenasa. Esta piruvato deshidrogenasa entonces tiene varias reacciones, como lo podemos ver aquí. Mira que realmente son 5 reacciones acopladas, ¿sí? Entonces, donde finalmente este grupo carboxilo lo vamos a eliminar, ¿cierto? Aquí en forma de CO2, ¿sí? Hay unos intermediarios metabólicos que nos van a ayudar a transferir entonces este acetilo que tenemos acá, este sería un acetilo, se va a ir transfiriendo de una molécula a otra. Aquí tenemos esta molécula PTP
que nos va a pasar este dióxido TP y ahí es donde se nos va a generar o a liberar el CO2, o sea que ya liberamos uno de los carbonos del piruvato, ¿sí? Ese TTP entonces va a pasar el acetilo a una molécula que es una lipoamida, ¿sí? Y esa lipoamida posteriormente entonces en el proceso de volverse a reducir va a pasarle el acetilo al acetilcoenzima A, miren acá, y ya tenemos entonces aquí en este punto la acetilcoenzima A. En ese proceso de reducción de la lipoamida, entonces hay unos electrones que son transferidos al FAT, digámoslo acá, ¿sí? Y al reducirse el FAT, se conforma el FADH2, que sería este, y el FADH2 le va a transferir los electrones a una molécula de NAD, generándonos el NADH. ¿Listo? ¿Sí? Entonces, eh, como pueden ver, finalmente la reacción muchas veces uno la sintetiza pasando del piruvato al acetil-CoA, lo pueden encontrar así, simplemente con la enzima y con la producción de NADH. Entonces, miren que un piruvato que pasa de, eh, de piruvato a acetil-CoA nos va a producir un NAD. ¿Ustedes recuerdan cuántos NAD teníamos en el proceso de glucólisis hasta el piruvato? ¿Cómo era nuestro balance? ¿Alguna se acuerda de la del lunes? ¿Cómo quedamos? Yo les dije que tuvieran presente cómo nos ha quedado el balance de la degradación. 3. Bueno, ¿quién más se acuerda? ¿Nadie más se acuerda? Ok. Recuerden que teníamos 2 NAD, 2 exactamente. 2 NADH y 2 ATPs. Era nuestro balance, porque de glucosa piruvato nos generó 4 ATPs, pero nosotros gastábamos 2 ATPs en la fase inicial, entonces nos eliminamos 2 ATPs y nos quedaron 2 NAD. ¿Sí? Eso quiere decir que íbamos en 2 NAD. ¿Y cuántos piruvatos se generan por cada molécula de glucosa? 2. Luego quiere decir que nosotros realmente aquí estamos generando 2 NAD adicionales. O sea que ya cuántos NAD llevamos? Llevamos 2, entonces ya tenemos hasta el paso de acetil-CoA 4 NAD. ¿Y cuántas moléculas de ATP? 2 de ATP, ¿cierto? 2 de ATP y 4 NAD. Hasta ahora eso es lo que hemos generado en el catabolismo de la glucólisis hasta llegar a acetil-CoA, ¿ok? Hasta llegar a acetil-CoA, que es la molécula que entonces va a ingresar a ciclo de Krebs. Entonces, el ciclo de Krebs también lo llaman el ciclo de los ácidos tricarboxílicos, es porque las moléculas que participan eh, eh, tienen 3 carbonos y sobre esos 3 carbonos es que se va a ir adicionando, se van a pegar el acetil-CoA para ir eliminando el CO2. Listo. Entonces miren, aquí tenemos que a esta molécula que es el oxaloacetato, que es una molécula que tiene 4 carbonos, lo tenemos acá, ya también ayer hablamos de él, porque el oxaloacetato participaba en el ciclo de la urea, ¿cierto? ¿Sí? Entonces, tenemos aquí el oxaloacetato que más el acetil-CoA, entonces nos va con la catalización de la citrato sintasa, entonces se nos va a liberar la acetilcoenzima A, miren la que salió acá, ¿sí? Y este grupo acetilo se va a transferir a esta molécula de 3 carbonos y va a generar el citrato, ¿sí? Listo.
Y tenemos la molécula tricarboxílica que tenemos acá, mírenlo, ya generamos el tricarboxilo. Tenemos 3 grupos carboxilos en la molécula de citato. Entonces, durante todo el tiempo vamos a estar con tricarboxilos. Este tiene solamente 2, ¿sí? Que es el oxaloacetato, es el único que no tiene los 3 grupos carboxilos. ¿Listo? Ok, entonces vamos a seguir y vamos a estar pendiente de qué le pasa a estos 2 carbonos que fueron los que venían de la glucosa, porque estos 3 carbonos ya estaban en el ciclo de Krebs. ¿Listo? Entonces, en la siguiente reacción, simplemente se da una isomerización, ¿sí? El citrato se isomeriza a isocitrato. Entonces, ¿quién lo hace? Una enzima que se llama la aconitasa, ¿sí? Listo. Es una isomerización reversible, mire que tenemos doble fechas. Aquí básicamente lo que pasó es que este carbono, que es el carbono 3, sobre el que tiene unido un grupo carboxilo, ¿sí? Este es el 3. El hidroxilo se eliminó, hubo liberación de agua con un hidrógeno del carbono 4, ¿sí? Y tenemos entonces que se genera un doble enlace entre los carbonos 3 y 4. Listo. Y posteriormente se vuelve a hidratar la molécula. Esto es un intermediario, ¿sí? Metabólico. Se vuelve a hidratar la molécula, pero entonces se hace en este punto donde se da la isomerización, porque ya el grupo hidroxilo que estaba en este carbono, ¿sí? Va a pasar a este carbono, ¿sí? Entonces tenemos la misma molécula, pero con una posición diferente del grupo hidroxilo, por eso se da una isomerización. Y este ya se llama isocitrato. Seguimos entonces con la molécula de 3 grupos carboxilos, ¿sí? Bien, entonces la reacción 3 hasta el momento aquí no ha vuelto ni a generarnos, ni ha pasado nada con los 2 carbonos que teníamos, que eran estos, ¿cierto? ¿Sí? Ok. Y ahora, entonces, eh, venimos a la liberación de otro de los carboxilos que venían del piruvato. Sin embargo, si ustedes se dan cuenta, yo les estaba mencionando los primeros porque fue donde se unió, pero la descarboxilación realmente no se da en los carbonos que vienen de la glucosa, que serían estos los que se pegaron, sino de uno de los carbonos que estaba dentro de la molécula, ¿sí? En este proceso de esta descarboxilación, entonces, miren que tenemos que esa reacción va a liberar tanto el CO2, que miren, nos lo está mostrando acá, como va a liberar energía, y esa energía entonces va a ser almacenada en forma de NAD, ¿sí? Entra una molécula de NAD oxidado y va a generar una molécula de NAD reducido. Entonces, en este paso 3 generamos una descarboxilación, se eliminó ya un carbono, o sea que ya nos queda solamente un carbono de los que venían del piruvato, porque el primero se eliminó en, eh, en la, ¿en la qué? En la piruvato deshidrogenasa, ¿cierto? Y el segundo entonces se está eliminando en el paso del isocitrato al alfa-cetoglutarato, ¿sí? Entonces con esa descarboxilación que se da aquí y se va a generar entonces este compuesto que es el alfa-cetoglutarato. Estos son intermediarios de la reacción y aquí nos están explicando cómo es el flujo de electrones eh, para el, eh, para, para cuando se da la liberación, para darse la liberación del CO2 y cómo este doble enlace, entonces inicialmente queda una molécula cargada negativamente en el lado del oxígeno y posteriormente, entonces miren, este doble enlace que estaba entre el carbono-carbono, finalmente entonces, por ser el oxígeno un elemento más electronegativo, va a generar y va a jalar los electrones y va a generar entonces un doble enlace con el carbono. ¿Listo? Y nos genera entonces el alfa-cetoglutarato que
en este momento ya es una molécula que solo tiene también dos, dos carboxilos, ¿sí? Ya no tiene tres, tenemos un carbonilo por acá, pero sigue ¿qué? Sigue entonces llamándose, por eso no es el nombre más adecuado, perdón, ciclo de los ácidos tricarboxílicos, como lo encuentran ustedes en algunas ocasiones, sino un ciclo de Krebs, porque realmente, como ven, no todas las moléculas tienen o conservan durante todo el ciclo los tres carboxilos a los que hace referencia el nombre. Ok, aquí vamos entonces en la formación de estas fases de glutarato. ¿Cuántos NAT llevábamos entonces de la molécula de NADH llevamos formados? 4, ¿cierto? Ese es el número que está ahí, ¿sí? Vámonos, ¿sí? Entonces nos vamos a volver a ver cuánto iba nuestro íbamos en 4 porque llevábamos 2 de la parte de glucólisis, más 2 de la formación del acetil-CoA, y aquí entonces, en esta tercera reacción, se nos genera otro NAD. De nuevo, como son dos piruvatos los que van a ingresar, porque la molécula de glucosa tenía 6, ¿cierto? Entonces realmente aquí son 2, y aquí se nos producen 2, y aquí seguimos con 2, ¿cierto? ¿Sí? Entonces, ya no tenemos 4. ¿Cuántos NAD tenemos formados en este momento? 6, ¿sí? ¿Listo? Hasta el paso 3, por una molécula de glucosa, tenemos 6 NAD formados. ¿Ok? Listo. El paso 4 entonces es el paso de alfa-cetoglutarato a succinil-CoA. Y en este punto, miren que vamos a tener la segunda descarboxilación, ¿sí? Se va a descarboxilar el alfa-cetoglutarato, y entonces, mire que ya aquí entonces eliminamos el último carbono que nos quedaba de los que ingresaron de la glucosa, ¿sí? Entonces, aquí en este paso se eliminó el último, y también hay de nuevo, con esa descarboxilación, hay un gran potencial energético que se va a almacenar en forma de NADH. Ok, entonces aquí de nuevo tenemos que veníamos de a 2, ¿cierto? Ustedes ya están claras en por qué son dos NAD. Listo, ¿sí? Porque son dos moléculas de piruvato que venían de una molécula de glucosa, dos piruvatos de 3 carbonos, una glucosa de 6. Entonces, aquí nos explican todo por uno, pero lo tenemos que duplicar. ¿Listo? Entonces, si en la reacción anterior íbamos en 6, ya en esta, ¿cuántos NAD tenemos por una molécula de glucosa? 8, ¿cierto? ¿Sí? Entonces, nuestro balance hasta el momento van 8 NADs, ¿y cuántos ATPs? 2 ATPs nomás, ¿cierto? Dos moléculas de ATP directo, digámoslo así, ¿cierto? Entonces, ese es nuestro balance hasta el momento. En la siguiente reacción es el paso del succinil-CoA a succinato, ¿sí? Esta es la reacción, sino que esta reacción es catalizada en varios pasos, ¿sí? Entonces, aquí lo primero que se hace es que entonces aquí hay un gasto de un ATP, ¿sí? Y que aquí nos está entrando, perdón, mentira, esto no es ATP, eso es un fósforo inorgánico, ¿sí? Entonces, hay un fósforo inorgánico que va a fosforilar entonces el succinil-CoA, ¿sí? Y va a desplazar, este grupo fosfato va a eliminar la coenzima A, la coenzima A que ya nos salió acá, listo. Entonces nos va a formar un intermediario que es el fosfato de succinilo, ¿sí? El fosfato de succinilo entonces se va a desfosforilar, ¿sí? Y va a producir va a generar el succinato, ¿sí? Ese grupo fosforilo o grupo fosfato
que está en ese momento unido a un residuo de histidina de la proteína, de la enzima, ¿sí? Va a ser transferido o va a ser utilizado para, eh, para fosforilar el GDP, ¿sí? Y producir GTP, ¿sí? Recuerden que el GTP es una molécula similar al ATP, ¿sí? Con alto poder energético. Entonces, aquí se nos produce una molécula de GTP. Ese GTP podríamos nosotros analogarlo a GTP, perdón. Entonces, nos va a producir un ATP. Listo. Entonces, si volvamos a nuestro balance, tenemos 1 más 2 que llevamos atrás, que traemos de atrás, tenemos 3 ATPs por ahora, ¿sí? Y tenemos 8 NAT, ¿cierto? 8 NADH, perdón, no NAT más H. Entonces, hasta ahí llevamos nosotros nuestra generación. Ok, listo. Ahora, el siguiente paso, en el paso 6, ese succinato, ¿sí? Se va a convertir en fumarato, ¿sí? Mire que se están liberando dos hidrógenos. Esos dos hidrógenos van a ser recibidos por el FAD, ¿sí? Y se va a producir FADH2. Aquí la enzima, la succinato deshidrogenasa, ¿sí? Se genera un compuesto que tiene una insaturación y dos grupos carboxilos, que es una molécula de cuatro carbonos, que es el fumarato. Entonces, esta molécula, ¿sí? Entonces nos va a almacenar energía en esta reacción redox. Entonces, aquí ya tenemos que contar el FAT dentro de nuestro balance energético porque la molécula de FAT nos va a producir ATP, ¿sí? Entonces tenemos 3 ATPs, ¿cuántos FAT? Perdón, yo aquí atrás ninguna me dijo. Es un GTP por cada succinil CoA, ¿sí? ¿Y cuántos succinil tenemos? 2, porque recuerden que siempre se duplica porque son 2 piruvatos los que ingresaron. Entonces no son 3, son 4, ¿sí? Porque son 2 GTPs que nos van a hacer 2 ATPs. ¿Listo? Entonces, llevamos 4 ATPs, 8 NAD, lo voy a poner solo con una N, y tenemos en este caso 2 FAD. Esto lo voy a poner con F. Esto hasta la reacción 6 del ciclo de Krebs. ¿Listo? Ok. Ahora, entonces, en la reacción 7 hay una hidratación. Esa hidratación la realiza la enzima fumarasa, ¿sí? Y el fumarato se nos va a convertir en malato, ¿sí? Ese malato, entonces, en la reacción aquí no hay nada como mayor a tener en cuenta. Seguimos con el balance de 4 ATP, 8 NAD y 2 FAT. Entonces, ese malato, por la acción de la malato deshidrogenasa, en presencia de NAD más como cofactor, entonces nos va a producir el oxaloacetato. Si recuerdan, el oxaloacetato fue la molécula en la que comenzamos nosotros, a la cual se le une el acetil-CoA. Entonces, en este punto, tenemos de nuevo que dos malatos, en presencia de dos NAD, vamos a producir 2 NADH, ¿sí? En total, entonces, ¿cuántos NAD tenemos? Bueno, tenemos 4 ATPs, ¿sí? ¿Cuántos NAD? 10 NADH y 2 FADH2.
Listo, 2 FADH2. Ok, entonces aquí lo vemos entonces completico. Aquí fue antes de descarboxilamos, eliminamos el segundo carbono del piruvato y producimos un NAD, producimos 2 NAD y descarboxilamos el segundo, el último el carbono que nos quedaba del piruvato, producimos el GTP, listo. Aquí este es el FAT, recuerda que el FAT posteriormente les decía yo que reduce la quinona o biquinol, ¿sí? Y el NAD, tercer NAD que generamos, entonces son estos. Entonces son 3 NAD que generamos aquí. Si lo multiplicamos por 2, porque aquí nos entraron 2 acetil-CoA provenientes de 2 piruvatos, ¿sí? Entonces ahí ya tenemos 6 NAD, ¿cierto? Más los que traíamos de la glucólisis y de la piruvato deshidrogenasa, ahí completamos los 10 NAD que hemos tenido. Entonces aquí eh, en nuestro balance de moléculas con poder de generar energía, ¿sí? Ahora, entonces, eh, tenemos que pasar ese NAD, como ese NAD y ese FAT me van a generar ATP, porque ya tenemos las moléculas de ATP que se generaron directamente, entonces no tenemos problema, pero como el NAD y el FAT me va a generar ATP. Esa generación de ATP, entonces, se va a dar en la última ruta biosintética, ¿sí? Que vamos a trabajar, que será entonces la fosforilación oxidativa. En esa fosforilación oxidativa, se da entonces, ustedes, no, yo no les voy a decir dónde se da la fosforilación oxidativa, ustedes ya tienen que averiguar esa parte, ¿cierto? Porque es una de las preguntas del ejercicio, en qué compartimento celular se da. En este caso, ese fosforilación oxidativa está formada por 4 complejos, se da en 4 complejos. Eh, en esos complejos, entonces, en el complejo 1, el NAD va a transferir los electrones, ¿sí? Al complejo 1, ¿sí? Y ese complejo 1 va a transferirle los electrones a la quinona y va a producir ubiquinol, ¿sí? Que sería esta molécula. Cuando hace ese traspaso, esa transferencia, perdón, de electrones del NAD al complejo 1, también se da una transferencia de protones, y mira que aquí tenemos, al igual que en el tilacoide, en el cloroplasto, ¿sí? Tenemos una matriz, ¿sí? Y tenemos un espacio intermembrana. Esto es una membrana, ¿sí? Entonces, hay un paso de protones desde el lado de la matriz hasta el espacio intermembrana. ¿Ok? Es importante que tengamos en cuenta estos protones. ¿Por qué? Alguien me dice, de acuerdo a lo que vimos en la fosforilación oxidativa, que ¿para qué van a ser usados esos protones? Chicas o chicos, no sé si, no, pero chicas. Y el profe Alberto, obviamente, que nos está acompañando. Ese gradiente protónico, entonces, vamos a ver al final, es el que finalmente nos va a ayudar a generar ATP. ¿Sí? Posteriormente, entonces, estos electrones que van en la ubiquinona, en el ubiquinol, ¿sí? Van a ser transferidos directamente desde el complejo 1 al complejo 3. Nos vamos a saltar entonces un momentico el complejo 2. ¿Listo? Ya volvemos al complejo 2. En el complejo 3, entonces, la del ubiquinol, perdón, va a transferirle los electrones al complejo 3, ¿sí? Y el complejo 3 le va a pasar los electrones a el citocromo, ¿sí? Si por allá en uno de los trabajos, alguno de los compañeros tuvo que haber trabajado el citocromo como proteína, ¿sí? En este caso es el citocromo C. Y miren que cuando yo transfiero los electrones, de nuevo, yo transfiero 4 protones al espacio intermembrana, ¿sí?
En este momento entonces tenemos los electrones del complejo 1 en el complejo 3. Ahora, al complejo 2, ¿sí? ¿Qué electrones pueden llegar? Llegan los electrones del ciclo de Krebs a partir de la succinato deshidrogenasa, que realmente es el complejo 2, ¿sí? Y esos electrones de esta reacción, que es una reacción del ciclo de Krebs, también son pasados a la ubiquinona, ¿sí? Que se los transfiere al que forma el ubiquinol, ¿cierto? ¿Dónde pasaba? ¿Quién entraba aquí en esta reacción? Recuerdan, la acabamos de ver. Realmente aquí nos la están simplificando mucho. El que pasa aquí los electrones es el FAT, realmente. En el paso eh, del succinato a fumarato, la succinato de deshidrogenasa, bueno, realmente no es acá donde está el FAT está acá, se los transfiere al FAT y el FAT posteriormente le transfiere los electrones a la ubiquinona para generar el ubiquinol. Ahora sí, del complejo 2 igual. Bueno, también tenemos aquí, si recuerdan en la parte de lípidos, en la biosíntesis de lípidos, la acil-CoA deshidrogenasa, ¿sí? También nos transfiere los electrones a, eh, a la ubiquinona y nos forma el ubiquinol, ¿sí? Entonces miren que aquí hay dos formas de ingresar a la cadena de transporte electrónico dependiendo de la molécula que estemos sintetizando. Por este lado, o que estemos degradando, perdón, por este lado pueden entrar los carbohidratos y los ácidos grasos, pero los ácidos grasos también podrían transferirnos directamente a la ubiquinona e ingresar eh, en el complejo 2 a la cadena de transporte electrónico, ¿sí? Entonces, ya aquí tenemos los electrones del complejo 1 y del complejo 2 que son transferidos al 3, que se transfieren al citocromo, y ya en el complejo 4, ¿sí? Entonces tenemos que los electrones del citocromo, ¿sí? Son transferidos al oxígeno y producimos el oxígeno a agua, ¿sí? Con el consecuente paso de dos electrones, de dos protones al espacio intermembrana. Entonces, si miramos, aquí en el complejo 4 pasaron dos electrones por cada molécula de NAD que llegó al complejo 1. Aquí, en el complejo 3, pasaron 4, o sea que ya llevamos 6. Y en el complejo 1 como tal pasaron 4, o sea que por cada molécula de NAD pasan 10 protones, ¿sí? Mientras que por cada molécula de FAT pasan solamente, aquí en el complejo como tal no pasan electrones, pasan solamente 4 y pasan 2. Eso quiere decir que por un FAT pasan 6 protones y por un NAD pasan 10 protones al espacio intermembrana, ¿sí? Esto porque va a ser importante, le voy a poner aquí solo N para simular el NAD y aquí F para el FAT, para el FAH2, el NADH, perdón, me estoy comiendo las H y después se me confunde. Entonces, ¿por qué es importante? Porque dependiendo del gradiente protónico, el número de protones que son transferidos de la matriz a la espacio intermembrana, entonces es que se va a generar el número de ATPs, ¿sí? Posteriormente, entonces, ¿qué pasa? Ya viene el gradiente protónico. Cuando entraron aquí el NAD y cuando entró aquí el FAD en el complejo 2 que no está, y cuando fueron transferidos, entonces aquí tenemos el paso de protones. Eso hace que haya un gradiente protónico. Miren que aquí en el espacio intermembrana hay más protones que en la matriz, ¿sí? Eso va a hacer funcionar esta que es la ATP sintasa, ¿sí? ¿Cómo va a ser el funcionamiento? O sea, cuando se devuelven los protones para equilibrar la carga, ¿sí? Se va a hacer que esta enzima realice la fosforilación del ADP con fósforo inorgánico del medio para generar el ATP, ¿sí? Entonces, aquí ya tenemos
cómo el NAD y el FAD van a generar. Pero recuerden que una hacía el paso de 10 protones y la otra hacía el paso de solo 6. Eso implica que, de acuerdo a los cálculos realizados, ¿sí? Un NAD va a producir 2.5, un NADH, perdón, yo me estoy comiendo de nuevo las H, y el NAD más no es el que produce, sino el NADH, va a producir 2.5 moléculas de ATP. Los cálculos que deducen por qué son 2.5 no los vamos a realizar, no tenemos que llegar a ese nivel de profundidad, ¿sí? Y una molécula de FADH2 nos va a producir 1.5 ATPs. Entonces ya con esto y con el balance energético que teníamos arriba, ustedes pueden hacer cuánto es el rendimiento final de la glucólisis. Listo. Haciendo las multiplicaciones respectivas de acuerdo a cada una de las moléculas y las sumas finales de los números de ATPs que genera la glucólisis. Ok, toda molécula que nos va a generar NADH y FADH2, entonces ustedes tienen que hacer esta conversión para saber si en la ruta biosintética, en la ruta catabólica, perdón, cuántos ATPs se generaron al final de la degradación de la molécula, ya sea el lípido, el carbohidrato, el ácido graso. ¿Por qué? Porque recuerden, en el gravetoxidación, entonces, nosotros teníamos que el ácido graso se degrada a partir y a la formación de acetil-CoA. Entonces, si un ácido graso tiene 10 carbonos, ¿sí? Entonces se va a romper, recuerden, de a 2 carbonos, formando 5 moléculas de acetil-CoA. Eso quiere decir que por ese ácido graso que tenía 10 carbonos, este ciclo se va a dar 5 veces. Si se va a dar 5 veces, eso quiere decir que ustedes van a tener aquí 5 NAD, 5, 5, 5 GTPs, 5 FAT, 5 nada aquí en este caso otra vez. Entonces ustedes tienen que tener presente para la degradación de ácidos grasos en el punto colaborativo cuántas veces pasa ese ácido graso, pasan los acetil-CoA derivados del ácido graso por el ciclo de Krebs para que cuenten cuántas moléculas de NAD se generan, cuántas de FAT, cuántos GTPs y puedan hacer el balance energético final, sumándolo con lo que les da de la degradación del carbohidrato que tienen, ¿sí? Pues ustedes tienen 3 moléculas, carbohidrato, lípido y tienen el aminoácido, ¿sí? El aminoácido también puede ingresar al ciclo de Krebs. Entonces, vamos a tener en cuenta todos esos pasos. Ustedes, como pueden ver, entonces todo se nos va a unir en el ciclo de Krebs y la fosforilación oxidativa al final del ejercicio, ¿sí? Entonces, hasta ahí, entonces es la fosforilación oxidativa del ciclo de Krebs, algo muy general para que ustedes entiendan. Les quedó más o menos claro cómo se da la producción del ATP a partir del NAD y del FAD en la cadena de transporte electrónico. Chicas, sí, pero yo sé que ya con esto ustedes lo repiten o leen y va a ser mucho más fácil que ustedes entiendan el proceso. Ahora entonces les voy a, sí, tienen que ver las reacciones de las otras webs, de las otras moléculas, porque eso les va a ayudar. Entonces ahora les voy a hacer a grosso modo un ejemplo de cómo tienen que ustedes integrar el metabolismo, ¿sí?
Entonces, por ejemplo, voy a coger como carbohidrato la manosa, como lípido voy a coger cualquier lípido, vamos a coger un lípido de 10 de 10 carbonos, ¿sí? Asumamos que hay un lípido que tiene 10 carbonos y va a ser un lípido saturado. Listo. Y voy a coger la glicina como aminoácido. ¿Listo? Entonces, ahí tengo tres moléculas, un carbohidrato, un lípido y un aminoácido, que son las mismas tres moléculas, los mismos tipos, no las mismas que ustedes tienen otras, ¿no? Eh, para el desarrollo del colaborativo, ¿sí? Entonces, yo digo, voy a empezar por la glucosa. Yo quiero degradar la glucosa hasta la producción de energía, ¿sí? O sea, hasta llegar a la fosforilación oxidativa. Entonces yo digo, la manosa es una hexosa, ¿sí? Entonces yo digo, ¿cómo hago yo para ingresar la manosa al metabolismo de la glucosa, que es por donde se está haciendo la degradación? ¿Sí? Entonces yo necesito convertir la manosa en glucosa o en alguno de los intermediarios de la vía de glucólisis, ¿sí? Entonces, recuerden que lo primero que generalmente pasaba es que yo tengo que, muchas de las moléculas siempre se activan para hacer los procesos de degradación. Y esa activación generalmente es una fosforilación. Entonces, ustedes revisando, encuentran que efectivamente lo primero que le pasa a la manosa es que la manosa, es que la manosa, lo voy a cambiar de color, se fosforila, ¿sí? Lo voy a poner aquí solamente CO3. Listo. Pues la manosa se me fosforiló. Eso lo hizo, al igual que con la glucosa, una exocinasa, ¿sí? Después de que la manosa se fosforila, entonces yo tengo, encontré que la manosa se isomeriza a fructosa 6-fosfato, ¿sí? Esto es una isomerización, lo hace la fosfoisomerasa. Dime, Magda, pregunten porque este es el momento en que ustedes tienen que preguntar para resolver las dudas que tengan. Luz Aide que estaba pidiéndome todos los días el ejemplo. También si tiene preguntas, hágala de una vez mientras vamos haciendo. Ok, en el caso de los disacáridos, ustedes tienen dos monosacáridos, ¿cierto? Ustedes tienen que primero romper el monosacárido, ¿sí? Ustedes tienen que mirar quién rompe el monosacárido, si se rompe solo por una hidrólisis sin participación de enzima, ¿sí? O si hay alguna enzima que rompa la unión entre los dos monosacáridos. Y posteriormente buscar cómo esos monosacáridos pueden ingresar, ¿sí? En este caso, por eso yo estoy trabajando con la manosa, y entonces yo busco cómo la manosa ingresa a la glucólisis o cómo se puede convertir en un intermediario de la glucólisis, y yo encuentro que lo primero que le pasa a la manosa es la fosforilación, y después se isomeriza a fructosa 6-fosfato. Ese pedacito ustedes lo tienen que buscar específico para cada uno de los carbohidratos. Si tienen un carbohidrato que solo está compuesto de glucosa, pues entonces tienen que mirar qué enzima rompe la glucosa. O si su disacárido tiene glucosa y manosa, por ejemplo. Si el disacárido tiene glucosa y manosa, la glucosa ustedes rompieron
el disacárido y ya les quedó glucosa por un lado. Con la glucosa no tienen problema porque va a entrar directamente a la glicólisis que ustedes ya vieron, ¿cierto? Pero entonces les queda faltando la manosa, ¿cierto? La manosa entonces buscan cómo la manosa entra, la manosa entonces yo la estoy haciendo acá. La manosa se isomeriza a fructosa 6-fosfato y la fructosa 6-fosfato es un intermediario de la glucólisis, ¿sí? Recuerden que la glucosa entra, la hexocinasa a la fosforila y luego se isomeriza a fructosa 6-fosfato, ¿sí? Entonces, la manosa aquí directamente ya entró a seguir la glucólisis hasta llegar, lo voy a hacer así, no la voy a hacer todo, a piruvato. ¿Listo? ¿Sí? Como la manosa también es de 6 y entró por fructosa, entonces yo tengo que tener presente que yo tengo aquí por una molécula de manosa, yo voy a tener dos piruvatos. El piruvato que va a hacer va a pasar a acetil-CoA y ¿para dónde se va el acetil-CoA que vimos ahorita? Va a ingresar a ciclo de Krebs. Ay, bueno, eso no, ¿cierto? Sí. Y en ciclo de Krebs, entonces me va a producir NAD por acá, NAD por acá, GTP y NAD por acá. Recuerden que aquí me produjo NAD, por aquí en estos me produjo dos NAD, ¿sí? Listo. Y estos NAD, entonces, ¿dónde van a pasar? A la cadena de transporte electrónico, los NAD, en el complejo 1, los PA en el complejo 2, y aquí me va a generar, finalmente me va a generar aquí el ATP, en la ATP sintasa. ¿Listo? Hasta ahí ya hice la ruta completa de la manosa que me correspondió a mí. ¿Sí? ¿Les queda claro? Entonces, miren, ahí yo ya integré la glucólisis con el ciclo de Krebs. Obviamente ustedes tienen que hacer todas las reacciones. Yo aquí les estoy mostrando solamente una reacción, ¿cierto? Yo aquí entregué, esto es glucólisis, lo integré con ciclo de Krebs y ya aquí lo integré con fosforilación oxidativa. ¿Listo? Ahora tengo un carbohidrato, un lípido, perdón, de 10 carbonos y es saturado. Si es saturado no tengo problema de ponerme a mirar las insaturaciones. Si es insaturado, revisen la web. Ahí explicamos cuáles eran las reacciones para llegar a acetil-CoA. Pero yo puedo decir que entonces yo tengo por acetil-CoA me va a ingresar 5 veces, dijimos ahorita, mi lípido. No le voy a cambiar el color para que no nos quede. Vamos a ponerlo azul. Entonces, por acetil-CoA me entró cada vez, me entraron 5 acetil-CoA que venían de mi lípido, obviamente del lípido de 10 carbonos, ¿sí? Del ácido graso, perdón, de 10 carbonos. Entonces, yo aquí voy a hacer las reacciones de la beta oxidación hasta que obtenga el acetil-CoA, ¿sí? El acetil-CoA ya está aquí integrado al ciclo de Krebs, o sea que me va a hacer lo mismo, ¿cierto? Pero yo tengo que tener presente entonces que aquí me van a salir unas moléculas que están derivadas del del lípido, ¿sí? Y tengo que tener presente si aquí gasté o no gasté, ya ustedes, si aquí también me generaron moléculas energéticas o no, para que ustedes hagan el balance. Porque al final ustedes tienen que entregarme el balance de ese, ¿cómo se llama? Era un suplemento alimenticio, ¿sí? ¿Cuántas moléculas de energía te da ese suplemento alimenticio? Entonces miren que aquí yo ya integré, haciendo todas las reacciones obviamente de beta oxidación y teniendo presente que me va a pasar 5 veces porque tiene 10 carbonos y la beta oxidación se da de a 2 carbonos en cada ciclo, yo tengo que tener presente que cada una de estas moléculas, como digamos ahorita, se me va a generar 5 veces, pero ya llevaba aquí 2 en rojito, ya llevaba 2,
ya llevaba 2 de la glucosa, ¿sí? Ahí, borré el 5. Entonces miren que teniendo en cuenta solamente esto, ¿sí? En este punto yo ya llevo 7 NAD que me salieron, que es la primera molécula que se me genera, un NAD, ¿sí? 5 que vienen de los lípidos y 2 que vienen de la manosa, ¿sí? Ahora, ya integré el lípido e integré el carbohidrato. ¿Qué me falta? La glicina. Entonces, yo tengo que buscar cómo es el metabolismo, la degradación de ese aminoácido. Esa degradación de la glicina yo se las expliqué en la web del sábado, donde les expliqué la actividad, casi hace 8 días. ¿Sí? Entonces, yo busco el aminoácido y entonces yo sé que la glicina, ¿sí? No me pasa directamente, no me puede entrar directamente a ninguna de estas moléculas, pero la glicina se me transforma, no vamos a cambiar el color otra vez para que les quede colores diferentes, no se van a confundir, eh, pongamos de amarillo, no más quemadito, porque no. Entonces, la glicina, ¿sí? No puede entrar directamente a ninguno de estos intermediarios, ¿sí? Pero puede entrar a través de la serina, se puede convertir en serina y la serina posteriormente se convierte en piruvato, ¿sí? Entonces, miren que aquí, recuerden que por aquí de piruvato a acetil, entonces si ya entra piruvato, el piruvato puede entrar a ciclo de Krebs por acetil-CoA, pero acuérdense que aquí hay una producción de NAD, entonces aquí ya hay un NAD adicional. Tienen que ver cuántos piruvatos se forman a partir de la serina. Si solo se forma uno a partir de la glicina, digamos, en este caso solamente es uno, pero ustedes tienen que mirar el aminoácido que les corresponde, dónde entra, ¿sí? Entonces, eh, pueden mirar entonces esta parte. Digamos en el caso de la glicina, que se convierte en serina y forma un solo piruvato, genera aquí un NAD y me va a generar aquí otro NAD, aquí un GTP y aquí otro NAD, ¿sí? Y se me degradó eh, el ¿qué? La glicina que tengo. Y entonces aquí yo ya le aumenté un NAD en este caso, en solamente este pedacito ya tengo 8 NADs, ¿sí? Que al ponerme a hacer la transferencia, entonces recuerden que son 8 por 2.5. Ya ahí ya tengo entonces cuántos ATPs para la producción de ATP, ¿no? Son 8 NAD por 2.5 ATPs que genera y eso me va a dar entonces 16 y 4 me da 20. O sea, en este pedacito, en este ejemplo que yo estoy haciendo, solamente aquí en esta primera reacción de ciclo de Krebs donde me genera el primero NAD, yo estoy generando 20 ATPs a partir de mis 3 moléculas, a partir de la manosa, del lípido de 10 carbohidratos y a partir de la glicina, ¿sí? De 10 carbonos, no de 10 carbohidratos, de 10 carbonos. Entonces, ya ahí entonces yo tengo que seguir mirando eh, cuántos qué, cuántos NAD, cuántos FAD me generan. Hay aminoácidos que no entran por piruvato, no todos entran ahí, ¿cierto? Hay aminoácidos que entran directamente al ciclo de Krebs, ¿sí? Que entran en alguno de los intermediarios del ciclo de Krebs, que entran por acá, o que entran en malato o en oxalacetato, o entran en el succinato. Eso depende del aminoácido, dónde va a entrar. ¿Sí? Ustedes tienen que mirar por dónde se degrada el aminoácido que les corresponde, ¿sí? Entonces, como ven, esto básicamente es lo que tienen que hacer. Como les digo, yo ahí lo hice muy condensado y ustedes me comí obviamente todas las reacciones específicas, pero entonces así es más o menos que ustedes tienen que hacer la integración. Si les queda claro, qué duda tienen, por eso lo ideal es que empiecen a hacerlo pronto, porque no es un trabajo tan sencillo, ¿sí? Y lo tienen que hacer entre todos, porque todos no trabajaron todas las rutas metabólicas, ¿sí?
en la parte del ejercicio 1. Por eso es un ejercicio colaborativo y sigo insistiendo. Son ejercicios colaborativos no repartidos. Perdieron 15 puntos, en mi caso mis estudiantes, porque todos lo hicieron. Cada uno hizo un punto del ejercicio y la guía era clara diciéndoles que tenían que desarrollarlo entre todos y que tenían que tener al menos 5 aportes en el desarrollo del ejercicio. Como cada uno se repartió un punto del ejercicio 3, entonces en la guía pasada perdieron los puntos por no haber hecho los aportes a cada uno de los puntos. En este caso lo tienen que desarrollar así y entre todos. ¿Sí? Necesitan el trabajo de todos para que hagan la integración. ¿Sí? Y como ven, entonces hacen el balance energético. Obviamente tienen que tener en cuenta los ATPs, ¿cierto? Porque yo aquí les hice la cuenta de este punto nomás, ¿cierto? Pero mira que la manosa se me fosforiló, o sea que hay un ATP que yo lo tengo que restar en algún punto, ¿sí? Lo mismo si yo gasto NAT, si yo gasto algún NAT en este proceso, o en este proceso, o en este proceso, yo lo tengo que restar de los NAT completos que yo produzca y poder generar entonces el balance energético total. ¿Cuántos ATPs? La pregunta es puntual. ¿Cuántos ATPs produce? Entonces ustedes no tienen que echar carreta, discúlpenme la expresión. Ustedes tienen que decir, se producen tantos ATPs a partir del disacárido, si les tocó disacárido. Se producen tantos ATPs a partir del litio. Se producen tantos ATPs a partir del aminoácido. En total se produjeron tantos ATPs. Es tal, o sea, se pusieron tantos, ¿sí? Y tienen que tener en cuenta los descuentos, los ATPs que gasten o los NAT que gasten, ¿sí? Porque ahí es donde se pueden equivocar en el balance energético. ¿Les quedó claro?